Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 24 de noviembre de 2016. Los saludos van para Fernando Butazzoni, buen día. Buen día para todos. Carlos Ramela. Buen día. Esteban Valenti. Muy buenos días. Y Juan Gavito, que vuelve a ser nuestro invitado. ¿Qué tal, Juan? Emiliano y audiencia, buen día. El primero de nuestros temas, un tema que está arriba de la mesa, bien, pero bien conversado. Según el Ministerio del Interior, Nacional y Peñarol optaron por la peor solución cuando resolvieron que no haya público en el partido clásico del próximo domingo en la tribuna olímpica debido a la ausencia de policías en ese sector del Estadio Centenario. En un comunicado, la cartera explicó que la decisión técnica de que la policía no ingrese a las tribunas se conoce y se aplica desde hace tiempo y explica que para que la Olímpica estuviese habilitada en este clásico, se propuso desde el Ministerio la instalación de una separación que impidiera el contacto visual entre las hinchadas. Además, la puerta de acceso a ese pulmón estaría clausurada para permitir el ingreso rápido de la Guardia Republicana en caso de que hubiera incidentes. El Ministerio hace notar que los clubes rechazaron esa alternativa y enumera una serie de opciones que también estaban disponibles en vez de ir a la clausura de la Olímpica. Por ejemplo, habilitarla solo para una de las hinchadas, que la tribuna se compartiera con pulmón cubierto por la empresa de seguridad privada, o abrirla exclusivamente a familias con hijos o con escolares que presenciaran el espectáculo promoviendo un clima de paz y convivencia. ¿Qué decir de este tema? ¿Quién empieza? ¿Quién es más futbolero que los otros acá? Sí, no es un tema de fútbol. No es un tema de fútbol en absoluto. A ver, todo depende de dónde se mire. Esta polémica sobre el fútbol y la policía, el Ministerio del Interior, tiene muchos años y el último episodio que yo me acuerdo me asusta profunda y radicalmente, que fue 2014, cuando se decidió una cosa parecida y cayó Bauzá como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. No sé si ustedes recuerdan. Cayó así, cayó por exactamente, pero nada más que era sin policía y sin seguridad en todos los estadios. Por lo tanto, la primera alternativa que se me plantea es una preocupación sobre la incidencia de esto en el gobierno del fútbol uruguayo. Si esto tiene alguna influencia en el gobierno del fútbol uruguayo, me voy a poner, capaz que soy el único, pero me voy a poner muy quisquilloso y muy sospechoso. Segunda cosa, a mí que el Estado, el gobierno, la sociedad uruguaya, aún ante una entidad como la Asociación Uruguaya de Fútbol, se repliegue al punto de que entreguemos una tribuna a un grupo pequeñísimo, reducidísimo de violentos y de delincuentes, que no es lo mismo, vamos a tenerlo claro. Hay gente que es violenta y es delincuente por la violencia. Hay otros que son delincuentes porque van a hacer negocios delincuenciales a las tribunas. A mí me parece una derrota de toda la sociedad uruguaya que hay que subrayar. Más allá de los detalles, ya el problema es simplemente otro. ¿Vamos a tomar efectivamente el control también de esos aspectos o se lo vamos a dar como mensaje a los violentos? Claramente es un episodio, una decisión muy triste. Es el epílogo de una situación de violencia tremenda a nivel del fútbol y a nivel de la sociedad toda. Pero en lo que respecta al punto en sí mismo, yo creo que es una actitud inexplicable del gobierno que renuncia a cumplir con su obligación constitucional e indelegable de asegurar la seguridad pública y el orden público. Estos días se ha estado discutiendo mucho sobre si el fútbol es un espectáculo privado porque lo organiza la AUF o es público y demás y demás. Son esas discusiones bizantinas que sirven en definitiva para ejercer excusas. Porque lo que nadie puede negar, más allá de que uno pueda llegar a definir a un partido de fútbol como un espectáculo privado, es que lo que está en juego acá es la seguridad y el orden público. Y esa es una potestad indelegable y única del Estado. O sea, no existe otra posibilidad que sea el Estado el que garantice seguridad y haga respetar ese orden público. Alguien dice, esto es como un casamiento, ¿por qué va a haber policías? Y es muy simple,
porque en los casamientos es muy anormal que termine con muertos o con heridos o con enfrentamientos graves, aunque puede ocurrir. En cambio, el fútbol, en este momento y en estas circunstancias, tiene antecedentes recientes de procesamientos de 2 personas hace 48 horas por quemarse banderas o robarse banderas, de 17 procesados hace 20 días por los episodios de Santa Lucía. O sea, no se precisa ser un mago para saber que en el fútbol se vive una situación explosiva y tremendamente conflictiva. Entonces el Estado debe adoptar, más allá de exquisiciones doctrinarias, una actitud de prevención y decir, señores, vamos a estar ahí en la tribuna para garantizar la seguridad para todos los ciudadanos como manda la Constitución de la República. Ayer, termino, escuchaba que el presidente de la Suprema Corte de Justicia en Código País decía que el partido de fútbol es una fiesta privada, pero a su vez decía que el orden público lo debe hacer respetar el Estado y es indelegable. El corolario era que aparentemente la forma jurídicamente correcta era que la policía estuviera fuera, frente a la tribuna, pero que si hay un problema, por ejemplo, se agarra a alguien a trompadas en la fila 16 del sector G, la llamaran para que entrara a actuar. ¿Alguien entiende que eso puede ser práctico, puede ser lógico? ¿Qué diferencia hay con que la policía, en vez de estar en la vereda, esté en ese pulmón que se va a hacer y desde ahí asegure el orden público? Me parece que nos estamos quedando en excusas y no estamos yendo al problema de fondo. Yo creo que, primero, me parece que debo confesar que es un tema tan complejo en su dinámica, con tantos actores intervinientes en las luces y en las sombras, con tantos intereses explícitos y ocultos, que realmente es difícil opinar sobre esta situación concreta relacionada con este partido concreto del domingo. ¿Por qué digo esto? Porque hay de todo. Desde desmentidos de reuniones que dije esto, que no dije esto, propuestas de grabar las conversaciones en las reuniones entre el Ministerio del Interior y la Asociación Uruguaya de Fútbol para que después quedara claro qué era lo que se había dicho y lo que no. Sí, el director de policía, Mario Lallera, está proponiendo eso, que de ahora en adelante se grabe lo que se habla en estas reuniones entre el gobierno y la AUF o los clubes. Lo que quiere decir es que acá hay un ambiente muy enrarecido. Y yo me atrevo a decir que es un ambiente muy enrarecido, no por el fútbol. Es un ambiente muy enrarecido por intereses, repito, que no son visibles, que de repente no son fácilmente comprobables, que están vinculados con negocios muy importantes, vinculados a derechos, vinculados a jugadores, vinculados a droga, vinculados a lavado de dinero, etcétera, y que el emergente o el pato de la boda termina siendo un partido de fútbol y un espectáculo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que está mal encarar el tema como un problema político o un problema del gobierno puntualmente. Yo creo que no es ni un problema del gobierno ni un problema de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Creo que es un problema de toda la sociedad, de los que les gusta el fútbol y los que no les gusta el fútbol. Hace pocos días un señor, que por cierto no era barra brava, ni era un señor de clase media, educado, con formación, atropelló a un ciclista, lo dejó tirado en la ruta y se fue, estaba en el Chuy esperando para poder pasar a Brasil y fugarse. Eso es un acto de violencia, puntual, concreta, sí, claro, pero también lo es. Entonces, hay una sociedad que ha cambiado determinadas normas de comportamiento y yo creo que sobre eso toda la sociedad debe reflexionar en lugar de pensar qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde con una tribuna vacía o llena en el estadio. Juan, terminamos contigo esta ronda. Complementando lo que dicen mis compañeros de mesa, es un problema de toda la sociedad, pero claramente el gobierno tiene más responsabilidad que el ciudadano común. Tiene cometidos específicos y claramente se han incumplido para mí. Pero yo quiero ir a un punto que no se tocó. Es el siguiente, acá parece que el diálogo no ha sido suficiente o fracasó, digamos, por incomprensión, quizá, según lo ha insinuado el jefe de policía, por mala fe o en el sentido de que se han desdicho algunos de los interlocutores, pero ha faltado un interlocutor fundamental, que es nada menos que el secretario de Deporte. Acá hubo una ley que quitó el rango ministerial al deporte, que estaba junto con turismo, y lo asignó a una secretaría
que depende directamente de la Presidencia de la República, es un órgano desconcentrado de la Presidencia. Entonces, una vez más, tenemos casilleros, organigramas cambiados, gasto en papelería, en membrete, en sello, pero el poncho no aparece, como dice el paisano. Es decir, no hay quien haga que las cosas funcionen. A mí me ha llamado la atención el silencio del secretario de Deporte, que ha hablado anteriormente en cuestiones muy menores, como por ejemplo las elecciones de Cerro, que tienen su gravedad, pero no dejan de ser un problema, digamos, dentro de una asociación civil, ese sí que privado. Y en cambio acá no se le ha escuchado decir nada, ni esta boca es mía. E indirectamente el presidente de la República pasa a tener responsabilidad porque él quiso que esa fuera una secretaría que depende de él. Y por último quiero decir, en relación a la renuncia de ejercer uno de los cometidos esenciales del Estado, que llama mucho más la atención cuando esto es llevado adelante nada menos que por un presidente de la República que se dice socialista y un ministro del Interior que en otra época al menos pensaba que la solución de todo pasaba por un mayor control del Estado. Entonces estamos en el mundo al revés, se está privatizando lo que no debe ser privatizado y llevado a la tesis a su extremo máximo. Entonces los espectáculos públicos van a ser solo para los ricos, porque van a ser solo los que van a poder pagar la seguridad privada. Bueno, entonces estamos realmente muy mal en ese aspecto. Para los que lo vean por televisión. Eso, también, Juan. ¿Cómo? O para que los que lo vean por televisión. Juan, eso que vos decías, sí, y después que Esteban profundice en su provocación, eso que vos decías es justamente lo que yo creo que no debe hacerse. Es decir, delimitar como un problema del gobierno, por lo tanto, plantarle una bandera política al problema, cuando en realidad yo realmente, vuelvo a repetir, no sé qué grado de acción se ha hecho por parte del Estado y por qué el Ministerio del Interior dijo no hacemos esto. Desde la audiencia aparecen visiones muy críticas con el gobierno, como la de Marrón del Estadio, que dicen, disculpen, creo que una cosa es la complejidad de los acontecimientos y otra es la ineptitud del gobierno y la policía para obrar en consecuencia. Yo creo, perdón, estaba Esteban ahí. Sí. ¿Por qué decías lo de la televisión? Porque si vos no vas al partido, porque obviamente, ¿cuánta gente va a un partido, de un clásico de este tipo? Y 50.000 personas. Y hay la tribuna más grande, una de las más grandes del mundo, de 20 y pico mil personas que queda clausurada. Por lo tanto, los tipos que quieren ir, la gente que quiere ir, los delincuentes van a ir a las otras dos tribunas, ¿tá? Pero los violentos van a ir, pero van a tener menos posibilidades. Ahora, el resto de la gente, que la inmensa mayoría, porque la Olímpica fue siempre en la historia del fútbol uruguayo, aún en las malas épocas, la tribuna de la gente media, pacífica, familiar, etcétera, los va a mirar por televisión. Y como en toda cosa que pasa en el fútbol uruguayo, la pregunta, la duda sobre qué pasa con la parte empresarial en todo esto está siempre presente, es inexorable. ¿Por qué? Porque este ejecutivo fue elegido de una determinada manera y ha cambiado. Es notorio que ha cambiado. Es notorio que ya no cumple ciertas expectativas empresariales, producto de lo que sea. Yo lo que me pregunto es esto. Todas esas alternativas, ¿no era más simple poner... las alternativas que maneja el Ministerio del Interior, las que propuso y que no fueron aceptadas? Poner un grupo de policías importante, dar la señal importante de que el Estado uruguayo garantizaba y que los violentos no se adueñen de otra parte de la sociedad. Y me parece también del otro lado, con lo que decía Fernando, un aspecto. No son tan burros. No es cierto. ¿Quiénes? Las autoridades. No son tan burros. A mí lo que me preocupa... Pero entonces le están haciendo el juego a alguien. No sé, no lo puedo afirmar, pero no son tan burros. Y yo lo que te digo es esto. La AUF tampoco, porque claro, es cierto que si vos mirás las declaraciones, la AUF se lavó las manos de todo y fue la que impulsó esta solución. A ver, a mí cuando la AUF debe ser uno de los centros de conspiración más refinados y más brutales del Uruguay. Y yo, como sé de algunas reuniones que se hicieron y escucho las declaraciones de los que salen de las reuniones, la verdad es que voy... ¿A qué estás aludiendo? Sé un poco más concreto. ¿Qué pasó en esas reuniones? Yo no tengo más elementos, pero cuando salió alguien y dice, y ya empieza a plantear la duda sobre el tema de la AUF y la dirección de la AUF, disculpame, me viene cierta sospecha. Debo ser yo, solamente yo, pero cierta sospecha. Y me acuerdo del 2014. Del 2014,
luego de entrar Paco Casal a una reunión donde estaba Bausa y amenazarlo, ustedes se acuerdan de eso, después le dijeron que no había más seguridad y lo voltearon. Yo creo que podemos hacer una mesa y dedicarnos a estudiar las causas de la violencia en la sociedad y en el fútbol. Y podemos tratar de identificar a los responsables. Seguramente nos pasaremos horas y horas y horas sin ponernos de acuerdo. Pero el país no puede vivir de un diagnóstico permanente, mucho menos el gobierno. El gobierno tiene que actuar día a día. Hoy estamos a jueves de mañana y el clásico es el domingo. No podemos hacer una mesa para preguntarnos quién es el culpable o de dónde surgió este problema. Eso lo podemos dejar para después y que el responsable, si se encuentran, sean sancionados. Hoy lo que tiene que hacer un gobierno democrático que cumpla con la Constitución de la República es asegurar la seguridad y el orden público. Bueno, pero ¿quién te dice que no lo esté haciendo? No, la única manera que un gobierno hoy... Eso es si vos fueras gobierno. Permitime, te estoy hablando de una actividad deportiva como el fútbol, donde tenemos más de 30 procesados en los últimos 60 días y algún muerto. Tenemos heridos, tenemos una situación explosiva. Tenemos amenazas por las redes sociales, tenemos cantidad de encuentros donde se sabe que se han jurado venganza. No se precisa tener un aparato de inteligencia para saber que el espectáculo del domingo es de alto riesgo. Entonces, especular con cualquier cosa que esté por ahí abajo, que lo que el Ministerio de Interior quiere hacer con esto, no me sirve. Y esto, Fernando, es política. Acá hay un fracaso rotundo del gobierno en la seguridad pública y hay un fracaso rotundo del señor Bonomi, que termina en este episodio renunciando a una potestad y una obligación única e indelegable del Estado. No asegura el orden público. Yo me pregunto, si triunfa la tesis Bonomi y los policías se quedan afuera y adentro ponemos una guardia privada de esta que tiene algún oficio y nada más, y se arma un lío, y mueren 4 o 5. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable por la Constitución y por la ley? ¿Quién es el responsable frente a la sociedad? Lo que está haciendo el gobierno es imperdonable. No importa cómo surgió esto o cómo está ocurriendo y cuáles fueron las causas primeras. Hoy por hoy tiene que asegurar el orden público. Le tiene que decir a los uruguayos: pueden ir al fútbol y yo voy a estar ahí para garantizar su seguridad. No lo está haciendo. O le pueden decir al público también: no vamos a habilitar los policías adentro del estadio para evitar justamente una alteración del orden público. No, porque pero tus palabras ahí lo que podría hacer es decir: prohíbo que se juegue el partido, pero no lo hace. Dice que el partido lo custodian los privados, con lo cual que el gobierno pretende delegar su responsabilidad. Es de una inconsciencia y una irresponsabilidad total en la situación actual del fútbol uruguayo. Yo no le pido que entren a los casamientos a cuidar que la gente no se pegue. Le estoy diciendo en el fútbol uruguayo, que tiene muchos muertos y muchos procesados. Señor, cumplan. Para hacer lo que dice Fernando, debería decir: como no están dadas las condiciones de seguridad de una sociedad enferma y desquiciada, suspendo el fútbol. Pero en el momento que permite que se juegan partidos de fútbol, tiene que decir: garantizo la seguridad. Es el rol y la función de un Estado democrático y republicano. El gobierno renuncia a esa potestad en función de la ineficiencia total de su Ministerio de Interior. Yo vuelvo a insistir que a mí me parece un error de enfoque y un error grave de enfoque, un error sistémico, terminar depositando la problemática en la gestión del gobierno y en especial del ministro del Interior o de quien sea. Yo creo que este es un problema mucho más de fondo. Creo que mucho le ha afectado, digamos, a la resolución del problema justamente la extrema politización y el extremo interés en utilizar políticamente los episodios, y eso le hace daño. Eso perjudica en lugar de beneficiar la búsqueda de soluciones, porque todas las partes estuvieron involucradas en estas problemáticas. ¿O es que la Comisión de Seguridad de Peñarol actuó adecuadamente? Pongo un ejemplo, ¿no? Cuando se produjeron los gravísimos incidentes que se produjeron con la hinchada de Peñarol y con la barra brava de Peñarol y con el Nandito que tenía entradas que le habían dado para repartir, etcétera. Es decir, y en Nacional ni hablemos, es decir, todos están involucrados. Hay clubes que no, pero los clubes grandes sobre todo
tienen estructuras que son trenzas, digamos, en la que se vinculan dirigentes, hinchas, barras, negocios, etcétera, que llevan a que el problema sea muy complejo y tengamos que asumirlo entre todos. Que no habiliten jugar el partido. Que el Estado diga, está bien, eso es lo que vos querés para que la cosa Lo que yo no quiero es que haya un espectáculo de 50.000 personas sin el control del Estado. Que es lo que quiere Bonomi. Vamos hacia eso, vamos a entenderlo, claro. O que el partido se juegue en Miami. O que el partido se juegue a puerta cerrada. Se llegó a manejar esa idea. Y lo televise Gol TV. Claro. O que el partido se juegue yo no hago acusaciones más concretas porque me faltan elementos y no lo digo con todas las letras. Simplemente tengo buena memoria porque sí, sobre todo memoria de este tipo de episodios, porque lo he seguido, pero quiero decir que por este camino vamos, porque ¿qué pasa especulando lo que tú decías? ¿Qué pasa si si los líos son entre las hinchadas también, entre las 5 barras de Peñarol? ¿Qué pasa si en la Ámsterdam hay líos? ¿De quién es la responsabilidad? Y el problema es que yo voy a decir lo que yo haría, si fuera la locura, ¿no? El delirio total. No me lo daría nunca si fuera el ministro del Interior. Yo le meto, todo lo que tengo de policías alrededor, le pongo en el pulmón y tengo un mecanismo como tienen, tecnológico de filmación, etcétera, y el que sale... Ahora que sí, pero ahí hay un problema. ¿El que sale qué? El que sale después de hacer cualquier cosa filmada, porque está todo filmado, porque se filma todo, yo te puedo asegurar que hoy la justicia uruguaya empezó a cambiar. No es así, Esteban, no es así. Ese es otro problema, por eso digo que es un problema entre todos. Cada vez que hay incidentes, ya sea en el estadio, en las afueras del estadio, en 18 de julio, en 8 de octubre, terminan 15 o 20 o 25 detenidos que son conducidos a la justicia y terminan en libertad porque no hay pruebas. Eso será culpa de la justicia. Hoy, te quiero decir una cosa, hubo un cambio radical. Procesaron 17 personas. Señores, no hablemos de hay que jugar al fútbol hoy o no. Decidan eso. Ahora, si se juega, que haya seguridad y que la garantice el único que tiene la potestad de garantizarla, que es el Estado. Emiliano, me quedó una ronda pendiente, pero consciente del tiempo voy a ser súper breve. Yo las teorías conspirativas, digamos, que insinuaba Valenti, no las avalo, tampoco las descarto. Pero creo que ese no es el punto, es un ingrediente, pero no es el punto. En relación a lo que decía Butazzoni, sí, claro, todo es un problema social, es como la delincuencia en general. Hemos hablado cuánto de esto, que hay que actuar sobre las causas y no sobre las consecuencias. Pero entre tanto hay actores con responsabilidades diferenciadas. Yo tengo un gobierno y lo quiero para que gobierne, para que ejerza lo que tiene que ejercer. Entonces, en ese sentido, un gobierno que lo único que produce frente a un episodio grave como este, o que parece que va a ser grave, es un comunicado de prensa donde detalla los pormenores de lo que dijo y lo que contestó y lo que le ofrecí, me parece que realmente está errando el rumbo. Yo admitiría un comunicado explicativo si además hubiese tomado una decisión y hubiese actuado de determinada manera que luego compartiríamos o no, pero eso de replegarse realmente a mí me parece impresentable. Sí, y paga un precio político altísimo. Hay oyentes que van por ese lado, ¿no? Como Ricardo, que dice, si todos están involucrados y no se ponen de acuerdo, que sea el Estado quien marque la presencia y la solución. No se puede ceder terreno ante los malandras. No se puede. Y el gobierno tiene un problema. El gobierno que yo apoyo pierde políticamente en toda la línea. Porque cualquiera de las dos hipótesis pierde. Porque yo no digo que esté el gobierno involucrado en la maniobra. Lo que pasa es que te crean el clima para la maniobra. No te aceptan ninguna condición y entonces ellos van y te suspenden la tribuna olímpica. Sí, hay que aclarar que la tribuna olímpica fue suspendida por la Asociación Uruguaya de Fútbol y no por el Ministerio del Interior. Bueno, porque el Ministerio del Interior se negaba a poner policías. Claro, justamente fue el escenario que se quería. Momentito, yo soy la AUF y el Ministerio del Interior no pone policías, me cuido mucho lo que puede pasar. La AUF puede tener muchas culpas, puede haber muchos intereses atrás, como dice Esteban. Ojalá se pudiera eso. Esto se puede remontar a la jura de la independencia. Los problemas que tenemos sociales
y de población que nos llevan a esta violencia. Pero hoy por hoy hay un espectáculo potencialmente peligroso. Quien debe actuar y garantizar la seguridad es el Estado. Bueno, si no lo hace, la AUF tiene derecho a decir, señores, yo no habilito la Olímpica, que es la tribuna más grande, para que haya una matanza. Eso, Fernando, de que puede haber o no haber, en la vida hay que actuar con pragmatismo y no con ideología. Los antecedentes demuestran que hay 20 procesados y varios muertos. No es un problema Señor, ideológico. hay que actuar, hay que actuar. Es un problema que te montan el escenario para que termines tomando una única resolución. Te hacen una encerrona. 9:35. Como se imaginarán, hay cantidad de mensajes de los oyentes. Elijo uno más, este de Fabián, que dice: este monstruito llamado violencia en el fútbol, quien le dio de comer fueron los clubes. Y ahora que está malcriado y ya es grande y hace daño, los papás se van y lo dejan solo. Y le echan la culpa a la sociedad. ¿No se acuerdan que fueron ellos quienes lo alimentaron y lo malcriaron? La policía no puede ir a solucionar el problema mientras estos papis sigan criando hijos así. Solo cuando les toquen el bolsillo y pierdan mucha plata se van a poner las pilas y no habrá más dirigentes que hagan doble discurso, termina diciendo Fabián.